¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos aquí en esta segunda oportunidad de esta primera semana del cuarto bimestre para tocar un tema más dentro del curso de razonamiento verbal. Y en realidad vamos a continuar con el tema del texto, en este caso con los tipos de texto según su contenido y la clasificación que ya habíamos visto las semanas anteriores. Y a la vez haremos un taller de reconocimiento en los cuales tendrás que participar durante las clases que se desarrollan en vivo. Hay que recordar que un texto es un todo, es un tejido, es un conjunto de enunciados que giran en torno a un tema específico. Está constituido básicamente por un tema, un título, una idea principal, ideas secundarias y por ahí ideas de tercer orden que vamos a ver, perdón, más adelante. Nos vamos a concentrar en la tipología textual según la forma de expresión o discurso, o los tipos de textos según su contenido. ¿Ok? En este esquema que les tengo preparado para esta semana hablaremos de los textos descriptivos. ¿Ok? ¿Qué finalidad tienen los textos descriptivos? Básicamente presentan al objeto o persona tal como es. Señalan básicamente sus características, ¿sí? Características ya sea físicas y o conductuales, psicológicas en cuanto a una persona, por ejemplo, ¿ya? O tal vez en cuanto a un animal, ¿no? Características físicas y también en cuanto a lo que son paisajes o lugares geográficos. Los tipos de modelos donde podemos encontrar textos descriptivos, ya hemos dicho que lo podemos hallar dentro de un texto narrativo, ¿no? En la parte del inicio, donde se presentan y se describen a los personajes, el ambiente, el escenario. Otro tipo de textos descriptivos podrían ser los reportajes, ¿no? De televisión, por ejemplo, o las descripciones literarias, en referencia pues a características de una obra determinada. En diarios, cuando nos describen un acontecimiento sucedido en un momento y tiempo determinado, una noticia básicamente, o las guías turísticas, donde nos describen, ¿sí?, el lugar al cual nosotros queremos ir a visitar. La estructura que presenta todo texto descriptivo está enmarcada en base a la presentación genérica o título del objeto o persona a describir, el cuerpo o detallismo con orden, ya sea temático, espacial o temporal, y en algunos casos puede ir alguna que otra eh, conclusión. Los narrativos, a diferencia de los descriptivos que pueden estar incluidos, ¿ya?, tienen la finalidad de contar hechos que ocurren, ¿ya?, en un lugar y espacio determinado. Estos hechos pueden ser reales y o imaginarios, en el cual involucran lógicamente a personajes, sea protagonista o antagonista o secundarios, y todo ello narrado básicamente por un elemento el cual se denomina narrador, como ya hemos hablado en clases anteriores. El narrador, el cual puede estar presente en tres formas distintas, ¿no? En primera, en segunda o en tercera persona. ¿Dónde podríamos encontrar los famosos textos narrativos? Pues en todas las especies narrativas, en cuentos, en leyendas, en novelas, en mitos, en noveletas o novelas cortas, en fábulas. También podemos encontrar en textos de historia, ¿ok? Cuando se cuenta un acontecimiento relacionado con alguna etapa de la historia del Perú, por ejemplo, o la historia universal, en chistes, ¿no? O en anécdotas también en algunos casos. Y la estructura base que presenta todo texto narrativo es la presentación o inicio, el nudo o conflicto y el desenlace o final. Los argumentativos, ¿ok?, tienen la particularidad de que están hechos para defender una idea, ¿ok?, inducir al lector a creer
lo que el autor argumenta en base a una idea fija llamada tesis, la cual él tendrá que rebatir, ¿ya? Y defender sus ideas. Ahora todo esto desde un punto de vista del autor, básicamente, ¿no? Es opinión propia del autor, y el cual él va a tratar de inducirte a creer lo que él dice. ¿Dónde podemos encontrar los textos argumentativos? Básicamente en artículos de opinión, en editoriales de los diarios, por ejemplo, y o noticieros o programas políticos o culturales, en discursos, ensayos, en análisis comparativos y en valoraciones. La estructura base de todo texto argumentativo está enmarcada en una tesis o verdad, ¿sí? Una verdad comprobada por el autor. Luego tenemos a los argumentos o el cuerpo argumentativo y terminamos con la reformulación de la tesis o conclusiones. ¿Ok? Los textos expositivos, a diferencia de los argumentativos, narrativos y descriptivos, tienen la particularidad de decir las cosas como son, tomando en cuenta temas de índole social, político, cultural o religioso, pero que están ligados a una ciencia básicamente, en el cual se va a manejar conceptos objetivos, ideas objetivas, ideas investigadas y corroboradas por la ciencia, donde podemos encontrar los tipos de textos expositivos, básicamente en una clase mía, en una clase de gramática, en esta clase que estoy haciendo es un texto expositivo porque estoy exponiendo, desarrollando un tema de interés, un tema que tiene que ver con normas, y las normas son objetivas, son reales, son concretas, ¿no? En libros de textos, en compendios, ¿ok? En artículos divulgativos, en noticias también puede ser, y en diccionarios o enciclopedias, o diccionarios enciclopédicos en todo caso. Su estructura está basada en presentación, desarrollo o cuerpo y resumen o cierre. Algunos lo llaman conclusiones en algunos casos. Y terminamos con los textos llamados dialogados, los cuales básicamente están hechos o tienen la finalidad de intercambiar información entre los interlocutores, ¿no? Señala básicamente los diálogos o conversaciones que van a tener uno o más interlocutores. En este caso, algunos modelos de textos dialogados pueden ser las entrevistas, por ejemplo, ¿sí? Los conversatorios o conversaciones, una obra teatral o una puesta de teatro. La estructura en base a la apertura o inicio, el cuerpo y el cierre o conclusión. Entonces, como ves, cada uno de los tipos de textos según su contenido, pues tienen una finalidad propia y sobre todo, y lo más importante, tienen una estructura definida en cada uno de ellos. Y que es importante reconocer a la hora de analizar un texto para poder trabajar el tema de la comprensión de textos, valga la redundancia. A continuación, visto todo el resumen con respecto a la tipología de textos, vamos a reconocer en este otro esquema prácticamente lo mismo que hemos hecho en cuanto a los tipos de textos y a los modelos que se pueden encontrar de los mismos, ¿no? Pasando por el argumentativo, el expositivo, el narrativo, el descriptivo y el informativo. Pues bien, durante las clases en vivo vamos a desarrollar estos y otros ejercicios en los cuales, luego de hacer una lectura analítica y reconocer algunos aspectos y o características
de los mismos los clasificaremos de acuerdo a el cuadro que he presentado hace un momento. Por ejemplo, dice el primer texto: la familia partió muy pronto hacia el aeropuerto. Tenían billete para el primer vuelo a Milán. Allí alquilarían un coche y se dirigirían a la costa. En primer lugar, no presenta guiones para poder reconocer que hay un diálogo entre dos o más interlocutores, así que descartamos que sea un texto dialogado. No describen a una persona ni a un paisaje, tampoco sería en este caso descriptivo. No señalan un aspecto de la ciencia, tampoco es un texto expositivo. Lo que podemos notar es, por ejemplo, verbos, partió, tenía, allí, que señalan acciones y que están contadas por un narrador, que sería un narrador en tercera persona observador. Entonces, a la vista estamos ante un texto llamado narrativo, efectivamente, porque está contando una historia, sea real o ficticia. Entonces vamos a escribirla ahí: texto narrativo. Ya tenemos el primero. Y vamos por el segundo. Vamos a poner acá debajo mejor. Ahí está. Dice: policía, por favor, estacione su vehículo en el arcén y muéstreme el carnet de conducir. Miguel le responde: disculpe, señor agente, pero no llevo la documentación. El policía argumenta: ¿sabe usted que incurre en una falta muy grave? Efectivamente, fácil de reconocer. Estamos ante un texto llamado dialogado, pues aquí hay dos interlocutores, tanto el policía como Miguel, y se establece un diálogo abierto entre los dos, en el cual podemos notar claramente algunos aspectos con respecto a la conducta y comportamiento de cada uno de estos personajes. Por lo tanto, estamos ante un llamado texto dialogado. Claro que sí, dialogado. Y esto lo vamos a colocar en la parte de abajo. Pasamos a la número 3. ¿Ok? Vamos con la número 3. Dice... Un momentito. El ciclo del agua comienza con la evaporación del agua de mares y océanos debido al calor del sol. Ah, un poco de ciencia. Estamos hablando del ciclo del agua. Este agua evaporada sube por la atmósfera formando las nubes. Si el día es frío, este vapor de agua se condensa y cae a la tierra en forma de lluvia. Estamos hablando de ciencia. Por lo tanto, el tipo de texto es expositivo. Efectivamente, claro que sí. De esta manera nosotros, analizando cada uno de los pequeños textos que se han colocado aquí y que van a venir en la siguiente diapositiva, vamos a ir reconociendo, de acuerdo a las características que hemos estudiado, qué tipo de textos se nos están planteando en este ejercicio. Vamos con la número 4. Dice: la introducción de la moneda única en Europa, o sea, el euro, ha sido un acontecimiento de gran trascendencia económica en toda la región. Se trata de la principal medida adoptada hasta el momento en el camino hacia una unión plena de los países europeos. Está muy fácil de reconocer, esta vez ya no te daré la respuesta, esto lo estaremos discutiendo en las clases en vivo, pero creo que ya estés, ¿no? Ya reconociste qué tipo de texto se plantea aquí. Así que escucharé tu opinión, ¿sí? El día miércoles que tenemos nuestra primera clase. Terminamos con la número 5. Dice: la gente que opina que la mayoría de edad de las personas debería rebajarse hasta los 16 años está completamente equivocada. Por una parte, la juventud les impide
en gran medida disponer de la experiencia suficiente para poder valorar la actuación del gobierno y de los partidos de la oposición. Por otra parte, a esa edad tan temprana, los jóvenes son más fácilmente manipulables. ¿Ok? Analizamos cada enunciado que conforma el texto y estaremos descubriendo qué tipo de texto es. Vamos a descartar rápidamente que sea un texto dialogado, lógicamente, al igual que la número 4. Hasta allí te voy a dar una ayuda con respecto a este tema. ¿Ok? Ahora, seguiremos analizando, voy a borrar esto un momentito, algunos y otros textos más, como por ejemplo el que tienes a continuación, este y este de acá, los cuales estaremos desarrollándolos tanto el día miércoles como el día jueves que tenemos nuestras clases en vivo. Conmigo será hasta la próxima semana para la presentación de un nuevo video de las clases de razonamiento verbal. Estamos en la plataforma de Language Room. Muchas gracias por el interés que le pones al curso y el hecho de estar observando y escuchando el video que te estoy mostrando en estos momentos. Fuerte abrazo, cuídense mucho, hasta la próxima semana.